Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y hoy estamos en un nuevo vídeo en No necesitas personajes 5 estrellas en Genshin Impact. Hace poco hubo un short de Doro que se ha vuelto muy viral donde comenta esta clase de temas y recordemos que el producto principal de Genshin Impact y por lo que muchísima gente juega, se mantiene o tiene hype, expectativas o emoción por seguir el juego son los personajes 5 estrellas. Son algo muy pulido, con una personalidad bastante extensa, con características que hace que muchos jugadores se sientan identificados, pero además con un sistema de combate ya no solo limpio, visual, muy elegante y pulido, sino además un buen sistema de combate muy entretenido, con una profundidad bastante grande. De ahí todas las comunidades de Theory, de comunidades builds, mejores personajes, tier list, must pull, esto merece la pena, esto no. Pero, ¿cuál es la realidad de Genshin Impact? ¿Esto que es el producto principal es totalmente obligatorio o no? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con el vídeo. Pues bien, ¿es obligatorio o no los 5 estrellas en Genshin Impact? Es una realidad que muchísima gente juzga muchas cuentas por esos 5 estrellas, que mucha gente cree o piensa que esos 5 estrellas son necesarios para hacer alguna clase de contenido y sobre todo muchísima gente con los 5 estrellas lo que tiene, como expliqué en otros vídeos, es vinculación emocional de una cantidad grande de dinero que he hecho o básicamente que tratan de humanizar tanto a estos píxeles que hay gente que en su paz, en su tranquilidad, en su zona de confort o en su soledad, que le ocurre a mucha gente en el siglo XXI, empatiza demasiado con estos píxeles y con tenerlos en la pantalla, ya sean waifus o sean juzbandos. Pero la realidad es que el punto mágico que tiene este juego y por lo cual se ha vuelto mainstream es que si bien tener 5 estrellas no es que sea necesario, pero no hay ni una sola cuenta que no tenga 5 estrellas y no hay un solo persona de Genshin que por muy free to play que sea, no le haga ilusión un nuevo banner de un 5 estrellas, el punto mágico, como he dicho antes, que ha separado a Genshin del resto de juegos es que es totalmente real que no hacen falta ni son necesarios los 5 estrellas. He dicho el resto de juegos, pero rectifico. La realidad es que lo ha separado del resto de gachas. Los gachas han sido siempre muy populares porque hay un cierto punto pay to win donde no puedes pasar ciertos retos, incluso PvE de muchos juegos. Si no conseguías a cierto personaje o pagabas cierta cantidad por cierto personaje o cierta monachina, pero no solo eso, sino que hay gachas donde no había pity, había un montón de dificultades para conseguir exactamente lo que querías o tenías que ahorrar durante literalmente medio año para conseguir algo y un largo etcétera de trabas que sí, eran maquinitas de hacer dinero y ya sabéis que el loot box no solo es de los gachas, sino que se ha extrapolado a FIFA, a los shooters, a los cuchillos y las cajitas del counter y a otros ejemplos que he hablado en otros vídeos. Pues bien, Genshin ha sabido de manera incluso sutil, porque no es algo que realmente esté tan analizado ni tan estudiado, separarse de todo ello. La realidad es que hay pruebas bastante grandes como creadores de contenido, por ejemplo en Biocity, donde tuvo una cuenta que hizo en directo donde jamás tiró una sola protogema durante un gran periodo de tiempo, luego hizo un gran espectáculo y las tiró todas. Y básicamente consiguió pasarse todos los retos solo con los personajes, ya ni siquiera los que te daban en eventos y demás, sino solo los 4 estrellas básicos que eran Viajero, Amber, Lisa, Kaeya y cositas así muy sencillas. Por otro lado, muchos creadores, incluyéndome, hacemos retos en el abismo de que cada vez que sale un abismo nuevo, tratamos de sacarlo full 4 estrellas. Y si bien hay abismos específicos, como el abismo que todos recordáis y que dentro de poco haré un nuevo vídeo porque ay, se viene, lo siento mucho, el Inquisidor. Este abismo, considerado por mucha gente en la comunidad de Genshin Impact, creo que de manera unánime, el abismo más complicado de la historia de Genshin, muchos y muchas compañeros, me incluyo, conseguimos pasarlo full 4 estrellas para que vierais que se podía hacer perfectamente. Y pasar personajes full 4 estrellas un abismo, cosa que un 4 estrellas C6 tampoco tendría que ser una cosa
tan realista o no comparado con no tener un 5 estrellas en una cuenta. A veces todos sabemos que es más complicado sacar un 4 estrellas C6 que un 5 estrellas. Díganselo a los main Faruzan, a los main Gorou, a los main Mika para Eula y así sucesivamente para sacar vuestro soporte dedicado. Conozco gente de Raiden C3 con Sara C4 y C5, lo siento mucho, así funcionan las probabilidades. Y este último abismo es un buen punto de inflexión. Necesitas en la segunda mitad ciertos personajes, al menos equipo de sobrecarga y descendentes para bajar el escudo, araña Geo, y arriba te ponen 2 puntos muy grandes de inflexión, de hecho 3, que son por un lado un hidro para el mago que tiene escudo piro, aunque con electro también baja decente, pero peor que con hidro. Luego en la 12-2 primera mitad hay una cantidad de salas de waves, 3 concretamente, y de enemigos, primero 6, luego 3 y luego 4 Husk que tienen bastante vida, que te genera una necesidad de daño multitarget muy alta, pero es que luego en ese mismo piso, en esa misma mitad, te ponen a Coppelius y Coppelia, que es un personaje unitarget donde cambia totalmente el focus del daño que tienes que hacer, pero es que además te mete tanta cantidad de multihits que es tan molesto que es bastante necesario tener overhealing. Pero es que aparte este enemigo te pega con crit y te derrite, con lo cual te descartan a Bennett. Es muy específico. Pues bien, se ha conseguido pasar perfectamente 4 estrellas full, lo estaréis viendo por aquí en pantalla, aunque el vídeo no solo depende de eso, sino que se puede llegar a pasar con menos de 4 personajes por sala full jugándose 4 estrellas. Y lo que venía a comentar con esto, y ya haré un vídeo analizando el siguiente abismo, es que va a venir otra vez no solo el Inquisidor, sino parece ser que el abismo de la 4.6 va a volver a sentar un precedente en abismos difíciles. Tenerlo muy en cuenta. El reto es el siguiente. Obviamente se va a pasar full 4 estrellas en ambas cuentas, la principal y la secundaria. Os reto a que intentéis, si ya pasáis el abismo de sobra, pasarlo con menos personajes de lo habitual, 3 por sala, 2 por sala, ya no como flexeo ni para nada, sino simplemente como reto personal para volver a ganar algo de ilusión por Genshin y volver a construir mejor tus personajes. Pero básicamente con este tipo de cosas es la total demostración de que ya no solo no hace falta utilizar o tirar por 5 estrellas, con lo que efectivamente la frase que es semipopulista de tira por lo que te guste es bastante cierta, pero también existe una curva de progresión en la que mucha gente no solo puede abandonar el juego, sino sentir frustración o incluso tener bastante desinformación, en el sentido de no por culpa de nadie, sino por el contenido en general, porque verán que hay mucha gente que usa personajes de 5 estrellas con muchas constelaciones y caen en la opinión errónea de decir, bueno, ese se lo pasa porque tiene miñi dinero, miñi pay to win, miñi constelación, y no es la realidad, porque el contenido de lo free to play en Genshin está menos popularizado. La realidad es que existe vídeos muy virales porque los números de dinero en los títulos o en las miniaturas son muy llamativos para la gente, porque no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero, pero sí a todo el mundo le gustarían grandes cantidades de dinero en su vida, tanto en Genshin como fuera, para arreglar o para tener una mejor vida en general. Y básicamente los vídeos de revisa una cuenta de $100.000 y cosas así, no hago referencia a nadie, no es algo negativo, llaman mucho más la atención que pasando no sé qué cosa free to play, porque los vídeos de los free to play, cuando llevas más de un año jugando, te das cuenta de que hasta la cuenta más free to play del mundo, citemos el ejemplo de Games and Chill, funémoslo por repetirlo 87 veces, pesado, de que en la free to play tengo a Raiden C3 con arma, pero tengo Kazuha C2 y Jutao C1 y un montón de cosas que estoy súper contento de tener sin haber echado jamás un solo centavo, porque puedes sacar lo que quieras cuando quieras. Así que todo el tema de lo que es mejor, las tier list y demás, va a seguir existiendo y va a seguir siendo el contenido mainstream y va a seguir siendo lo más consumido de Genshin Impact, porque a pesar de que objetivamente está demostrado que no son necesarios los personajes 5 estrellas, la gente cuando hace algo en general, a menos que seas la típica persona que hagas todo lo contrario que hace el resto, y no está ni bien ni mal, solo es distinto y ya está, la mayoría de gente objetivamente va a seguir buscando la eficiencia en el juego, va a seguir buscando el mejor equipo, va a seguir buscando la manera de que su personaje favorito haga una mayor cantidad de daño y como mínimo entender a la perfección su personaje favorito, aunque salga siempre el mini de turno a decir, da igual, si le pones esto y lo otro, igual te pasas el abismo, mini. Así que va a seguir siendo normal, a pesar de que Genshin, y el gran diferenciador del resto del mercado, nos ha demostrado que se puede traer el gacha mainstream más jugado y muy monopolizado a día de hoy en el mercado
sin ser necesario que se saquen sus 5 estrellas ni sus constelaciones. Así que a la pregunta, no son necesarios los 5 estrellas en Genshin Impact. Poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.